En 1944, el Imperio del Japón intentaba mantener su supremacía sobre el Pacífico y se disputaba el territorio contra los Estados Unidos en una lucha sin igual que se dio en cada isla del vasto océano, sin importar lo pequeña que fuera. Entre las distintas operaciones que lanzó el ejército nipón, una implicó enviar batallones de soldados a distintas regiones de Filipinas para que combatieran contra los aliados utilizando tácticas de guerrilla. Estos hombres debían sobrevivir durante años escondidos en los bosques y cuando se encontraran cerca del enemigo debían lanzar emboscadas para mantener el dominio imperial de la zona. Esta fue la misión que se le asignó a Hiroo Onoda, un comando futamata del ejército imperial japonés, quien junto a sus hombres fue enviado a la isla Lubang para mantener el territorio libre de la presencia americana. Pero Onoda llevó su misión más lejos que nadie, y pese a que la guerra terminó en 1945, el soldado continuó luchando sin rendirse durante 29 años más, hasta 1974, cuando regresó a Japón y presentó su rendición. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer la eterna lucha del japonés que extendió la Segunda Guerra Mundial 3 décadas. Hiroo Onoda comenzó su relación con el ejército imperial del Japón durante la ocupación de China, ya que el joven, con tan solo 17 años, trabajaba en una fábrica ubicada en Wuhan. A los 18 decidió alistarse en las Fuerzas Armadas para servir al Imperio del Sol Naciente tras los mares. Sus primeros pasos en el mundo militar fueron en la Escuela Nakano, un centro de formación del Servicio de Inteligencia japonés, donde se entrenaban los futuros comandos de las fuerzas de Japón. Allí se incorporó al cuerpo futamata, los operadores especializados en tácticas de guerra sucia, emboscadas y supervivencia en todo terreno. Si bien Onoda fue considerado para convertirse en kamikaze, un guerrero suicida, rechazó este puesto y decidió convertirse en un comando. El 17 de diciembre de 1944, con un imperio de Japón completamente sobrepasado en el Pacífico, los nipones enviaron a Onoda junto a su batallón a defender la isla de Lubang en Filipinas. Bajo las órdenes de los mayores Taniguchi y Takahashi, el teniente Onoda se unió a la brigada Sugi para liderar las actividades y llevar adelante una guerra de guerrillas contra las fuerzas aliadas en Lubang. Antes de partir se le entregó un documento a Onoda que guardó celosamente y ordenaba lo siguiente: se le prohíbe absolutamente morir por su propia mano. Puede que tardemos 3 años, puede que tardemos 5 años, pero cuando debamos, regresaremos por ustedes. Mientras tanto, y mientras tenga al menos un soldado a cargo, su deber es liderarlo. Tal vez deba sobrevivir comiendo cocos. Si ese fuera el caso, sobreviva comiendo cocos. Bajo ninguna circunstancia usted debe renunciar a su vida voluntariamente. De esta manera, Onoda partió hacia Filipinas con una orden directa: mantener una lucha permanente contra los aliados, sobrevivir a toda costa, cuidar a sus hombres y, por sobre todo, no abandonar su puesto a excepción de una orden directa de sus superiores. Para su propia desgracia, así como la de sus soldados, Onoda tomó estas palabras al pie de la letra, y eso lo llevaría a pasar 3 décadas de su vida en una guerra que ya había terminado. Una vez en Lubang, Onoda y sus hombres comenzaron sus operaciones. Se establecieron en distintos puntos de la densa jungla de la isla. Parte de sus órdenes era no asentarse en ningún lugar fijo, sino establecer pequeños campamentos temporales, de modo que sus actividades fueran irrastreables. Pero los comandos sufrieron una gran traición cometida por sus propios superiores. Para asegurar la zona debían destruir los muelles y el aeropuerto de Lubang y así dificultar el ingreso de los enemigos. Onoda debía colocar explosivos en ambos lugares, pero los recursos jamás llegaron. Esto permitió que los aliados tomaran la isla, que con un acceso total tanto por tierra como por aire, se convirtió en un hormiguero de soldados occidentales. Completamente sobrepasado, Onoda decidió separar sus guarniciones en grupos más pequeños, formados por 4 operarios, y los envió a distintos puntos de Lubang en las zonas más recónditas, para que lanzaran pequeños ataques sorpresa sobre las patrullas desprevenidas. Junto a Onoda permanecieron 3 soldados japoneses: Yoichi Shimada, Kinshichi Kosuka y Uichi Akatsu, todos de menor rango, pero veteranos de otros conflictos en Filipinas. La disciplina de estos hombres, así como su confianza y sumisión para con Onoda, era enorme, y la palabra del teniente estaba por encima de cualquier otra cosa. Sus suministros eran muy escasos, vivían principalmente a pequeñas raciones de arroz, cocos, bananas y cada tanto robaban alguna vaca de los civiles de la isla.
Su armamento también era limitado, lo que los obligaba a utilizar sus municiones de manera inteligente, con el mayor cuidado para no gastar ni una ronda de forma ineficiente. En octubre de 1945, Onoda recibió un panfleto mientras se acercaban a una granja civil para robar una cabeza de ganado. Era un papel redactado en japonés que decía: «La guerra ha terminado, vuelvan a casa, bajen de la montaña». El teniente llevó el panfleto y lo discutió junto a sus hombres. Entre todos resolvieron que lo más probable es que se tratara de un engaño de los aliados, una treta propagandística para obligarlos a salir de sus escondites y asesinarlos. Onoda era absolutamente fiel a las órdenes de esperar a sus superiores, y no creía bajo ningún punto de vista que Japón hubiera perdido la guerra menos de un año después de haberlo enviado a su misión. Por este motivo, la célula de Onoda continuó luchando. Año tras año, los 4 hombres continuaron atacando a distintas patrullas armadas que se cruzaban en su camino. También continuaron moviéndose de un punto a otro entre las junglas filipinas, robando comida, utilizando sabiamente su munición. Algunas veces atacaban incluso a los civiles. Muchos años más tarde, Onoda diría con respecto a esto: «Creíamos que los civiles eran soldados aliados disfrazados de paisanos o incluso espías. La prueba de esto era que luego de que les disparamos, otra patrulla llegaba a inspeccionar la zona». Por supuesto, se trataba de la policía local, pero el nivel de paranoia que existía en los comandos japoneses era abrumador. En 1949, Yuichi Akatsu decidió rendirse y abandonó la célula de Onoda. Esto aumentó el temor y los cuidados de los Futamata, que se volvieron más cerrados con respecto al mundo exterior. En 1954, tras 8 años de terminada la guerra, el grupo de Onoda se enfrentó con una patrulla de la policía de Lubang, enfrentamiento en el cual otro hombre, Shoichi Shimada, terminó muerto. La célula de Onoda ahora solo lo incluía a él y a Kozuka. Los 2 japoneses vivieron 20 años más en la jungla, atacando patrullas policiales y esperando a que sus superiores llegaran para relevarlos de la tarea. En 1974, Kinshichi Kozuka murió mientras atacaba un convoy policial, y Onoda quedó solo. Ese mismo año, un joven estudiante japonés llamado Norio Suzuki decidió viajar hacia las Filipinas con el objetivo de encontrar a Onoda, quien se había convertido en un mito urbano en su propio país. Lo que su ejército no había logrado en años, Suzuki lo hizo en cuestión de días. Encontró a Onoda e intentó convencerlo de que la guerra había terminado. Por supuesto, el comando nipón no le creyó al muchacho. Pero Suzuki no se rindió y decidió llevar en persona al mismísimo mayor Taniguchi para que hablara con Onoda. Esto fue un duro golpe para el eterno soldado que tras 30 años pudo terminar su guerra. Al regresar a Japón, Onoda dijo con respecto a sus acciones: «Realmente perdimos la guerra. ¿Cómo pudieron haber sido tan descuidados? Todo se volvió negro repentinamente. Una tormenta estalló dentro de mí. Me sentí como un tonto por haber estado tan tenso en el camino de regreso. Peor aún, ¿qué había estado haciendo durante todos estos años? Luego la tormenta se calmó y finalmente entendí. Este es el final. Tomé mi rifle y le quité todas sus balas». Si bien Onoda no fue juzgado por haber asesinado al menos a 30 civiles filipinos, además de haber herido a otros 100 durante sus años de guerrillero, el hombre vivió muchas crisis morales al respecto de sus actos. No obstante, logró sobreponerse y vivió hasta 2014, cuando falleció a sus 91 años. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.